tipo estaba convencido de que podía llegar al paraíso de las especias, en Asia, navegando hacia el oeste. Los mayores expertos de la época le dijeron que estaba loco, pero no por la razón que todos pensamos. No creían que la Tierra era plana, sabían que su error era mucho, mucho peor. Esta es la historia de cómo el peor error de cálculo de la historia no solo no llevó a un navegante a la ruina, sino que cambió el mapa del mundo para siempre. A finales del siglo XV, el mundo para los europeos era frustrantemente pequeño. La ruta terrestre hacia las riquezas de Catay y Zipango, China y Japón, estaba bloqueada por el Imperio Otomano. Cada grano de pimienta, cada trozo de seda que llegaba a Europa costaba un ojo de la cara. Portugal, la superpotencia naval del momento, estaba obsesionada con encontrar una alternativa. Una ruta larguísima y peligrosa bordeando toda la costa de África. Y aquí es donde entra en escena nuestro protagonista, un navegante genovés llamado Cristóbal Colón. No era un noble ni un académico, sino un marino con muchísima experiencia y una idea que, para él, era simple y brillante. Si la Tierra es una esfera, para llegar al lejano oriente, solo hay que navegar hacia el lejano occidente. Una ruta directa, sin intermediarios. ¿Qué podía salir mal? Presentó su plan al rey de Portugal, pero le dieron con la puerta en las narices. Luego, acudió a los reyes católicos de España, Isabel y Fernando. Ellos, más cautos, sometieron el proyecto a un comité de sabios en Salamanca. Y es aquí donde nace el mito más famoso de esta historia, que los sabios eran unos ignorantes que creían que la Tierra era plana, y que Colón era un genio solitario luchando contra la superstición. La realidad es, literalmente, la contraria. Los expertos de Salamanca sabían de sobra que la Tierra era una esfera. Ese conocimiento existía desde la antigua Grecia. Casi 2000 años antes, un genio griego llamado Eratóstenes había calculado la circunferencia del planeta con una precisión que te vuela la cabeza. Usando sombras, pozos y pura geometría, estimó que la Tierra medía unos 40.000 kilómetros, una cifra increíblemente cercana a la real que conocemos hoy gracias a los satélites. Entonces, ¿dónde metió la pata Colón? Su error no fue de concepto, fue de matemáticas, y fue un error garrafal. Colón ignoró los cálculos precisos de Eratóstenes y prefirió usar fuentes más optimistas, pero desastrosamente equivocadas, como las de Ptolomeo. Mezclando estos datos con sus propias ideas, Colón se imaginó un mundo peligrosamente pequeño. Calculó que la circunferencia de la Tierra era de apenas 29.000 kilómetros, o sea, la encogió en más de un 25%. Esto tenía una consecuencia directa y dramática. La distancia que él creía que había desde las Islas Canarias hasta Japón era de unos 4.400 kilómetros. La distancia real es de más de 19.000 kilómetros. Los sabios de Salamanca no le dijeron a Colón que se iba a caer por el borde del mundo. Le dijeron algo mucho más práctico y aterrador, que sus números eran un disparate. Le explicaron que la distancia era inmensamente mayor y que ninguna carabela de la época podría llevar comida y agua para sobrevivir a una travesía tan absurdamente larga. En su opinión, el plan de Colón no era un viaje de exploración, era una misión suicida. Pero si algo definía a Colón, era su fe inquebrantable en sí mismo. Para él, sus cálculos no eran un error, eran la verdad. Y después de años insistiendo, con la guerra de Granada recién terminada, la corona española, ansiosa por competir con Portugal, decidió apostar
Era una inversión relativamente pequeña para una ganancia potencial gigantesca. Así que le dieron 3 barcos y unos 90 hombres para que persiguiera su sueño imposible. El 3 de agosto de 1492, la Santa María, la Pinta y la Niña zarparon del puerto de Palos. Tras una parada en las Canarias para reabastecerse, se lanzaron al gran mar tenebroso, el vasto y desconocido Atlántico. Día tras día, el horizonte era una línea infinita de agua y cielo. Las semanas pasaban. La tierra no aparecía. La confianza de la tripulación se fue pudriendo. Se convirtió en miedo, y el miedo en murmullos de motín. Habían navegado mucho más de lo que Colón había prometido. El mapa mental del almirante, ese mundo encogido que se había inventado, no tenía nada que ver con la inmensidad del océano. Para mantener la calma, Colón tuvo que hacer trampa. Llevaba 2 registros de la distancia, uno real para él y otro, mucho más corto y tranquilizador, para su tripulación. La tensión a bordo era insoportable. El viaje se había convertido en una lucha contra el error de cálculo de su líder. Cuando estaban a punto de estallar, un grito rompió la monotonía. En la madrugada del 12 de octubre de 1492, después de 33 largos días desde Canarias, un marinero de la Pinta llamado Juan Rodríguez Bermejo, aunque todos lo conocían como Rodrigo de Triana, avistó tierra. Llegaron a una pequeña isla en las Bahamas que Colón bautizó como San Salvador. Para él, no había duda, lo había conseguido. Su error no era un error, había triunfado. Estaba convencido de haber llegado a las Indias, las islas que bordeaban Asia. Llevaba cartas de los reyes católicos para el Gran Khan de China y, a los nativos de la isla, los taínos, los llamó indios, un nombre nacido de una confusión geográfica que duraría siglos. Durante ese primer viaje y los que le siguieron, exploró islas como Cuba y la Española, buscando siempre las señales de Asia, las ciudades doradas de Zipango, las cortes de Catay, las valiosas especias. Pero no encontró nada de eso. Encontró paraísos tropicales, pueblos que no se parecían en nada a los descritos por Marco Polo y una geografía que se negaba a encajar en su mapa. A pesar de la evidencia, Colón se aferró a su idea. Su reputación, su financiación y todo su legado dependían de ello. Cristóbal Colón murió en 1506, sintiéndose un fracasado y en gran parte olvidado por la corte, pero todavía convencido de que las tierras que había encontrado eran parte de Asia. Nunca supo la verdadera dimensión de su error, ni la verdadera naturaleza de su hallazgo. La revelación de que no se trataba de Asia fue un proceso lento, impulsado por otros. Fue un navegante y comerciante llamado Américo Vespuccio, quien, después de explorar la costa de América del Sur, dijo en voz alta lo que ya muchos sospechaban. Estas tierras no eran Asia, sino un mundus novus, un nuevo mundo. En 1507, un año después de la muerte de Colón, el cartógrafo Martin Waldseemüller publicó un mapa revolucionario. Por primera vez, este nuevo continente aparecía separado de Asia, y en honor a Vespuccio lo llamó América. El error de Colón, esa subestimación garrafal del tamaño de la Tierra, tuvo la consecuencia más inesperada de la historia. No lo llevó a las Indias, lo hizo tropezar con un continente entero que se interponía en su camino. Y este accidente geográfico provocó un efecto dominó que remodeló el planeta. Arrancó el intercambio colombino, la mayor transferencia de plantas, animales, tecnología
y trágicamente enfermedades entre el viejo y el nuevo mundo. Productos como la patata, el maíz, el tomate o el cacao llegaron a Europa, transformando su agricultura y ayudando a sacar al continente de la hambruna. A cambio, Europa llevó a América el caballo, el trigo, el ganado, pero también las armas de fuego y, lo más letal, enfermedades como la viruela y el sarampión, para las que los indígenas no tenían defensas. Se estima que hasta el 90% de la población nativa de América murió en las décadas siguientes, en uno de los colapsos demográficos más catastróficos de la historia. Políticamente, el error de Colón convirtió a España en el primer imperio global. El oro y la plata de las Américas financiaron sus ejércitos durante más de un siglo. Y el Tratado de Tordesillas de 1494, un acuerdo para evitar un conflicto entre España y Portugal, acabó dividiendo las zonas de influencia en el mundo recién descubierto, inaugurando la era del colonialismo europeo. Un simple fallo matemático había redibujado no solo los mapas, sino el equilibrio de poder mundial. La historia de Cristóbal Colón es una gran paradoja. Fue un fracaso monumental que se convirtió en un éxito rotundo. Nunca cumplió su objetivo de encontrar una nueva ruta a las especias. Sus cálculos, en los que creía a pies juntillas, estaban terriblemente equivocados. Los expertos de su tiempo tenían razón, pero su pura terquedad lo empujó a cruzar el océano. No descubrió América, por supuesto. El continente ya estaba habitado por millones de personas. Ni siquiera fue el primer europeo en llegar. Los vikingos ya lo habían hecho siglos antes. Lo que hizo, por puro y absoluto accidente, fue conectar dos mundos que habían vivido separados durante milenios. Su gran hazaña no fue encontrar un continente, fue chocar contra él. Y así es como el peor error de cálculo de la historia se convirtió en uno de los momentos más decisivos y violentos de la historia humana. Si te fascinan estas equivocaciones que cambiaron el mundo, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Pero ahora te toca a ti. Dinos en los comentarios, ¿qué otro error histórico monumental crees que deberíamos analizar? Leeremos todas vuestras ideas. Hasta la próxima.